redondeada, si se quiere, para el martes que viene. Y la idea es que también lleven avances de esta etapa que vamos a hablar ahora, que es básicamente el análisis de los estados contables cerrados al 31/12 que la empresa ya tiene presentado. ¿Todos pudieron bajar el balance cerrado al 31 de diciembre? Sí. Sí, Mati. Todos lo tienen. Ok. Vamos a trabajar con el consolidado. Mario, en Junín definieron con Agustina eso. Creo que Agustina le subió el consolidado. Además, siempre trabajamos con el consolidado, así que es el que tiene todas las empresas del grupo. Sí, es el Claro. consolidado. Lo ideal es que trabajemos con el consolidado, que es, claro, el que incluye, además de Newsan, aquellas empresas que están controladas o donde Newsan tiene participación, o las que sean controladoras de Newsan. El consolidado incluye todo eso. La idea es que trabajemos con ese balance. Van a utilizar ese balance y el del año anterior, que ya está presentado de forma comparativa. Las empresas presentan los resultados, tanto de situación patrimonial como de estado de resultados, comparado con diciembre de 2021. Ustedes van a trabajar con el cerrado en diciembre de 2022 en forma comparativa con el de diciembre de 2021. Anual contra anual, ¿sí? Ahí yo por las dudas le dejé un link, pero ya la mayoría tienen yo después les voy a subir esta presentación. Ya la mayoría tienen el balance. Entonces, la exposición que van a hacer dentro de 3 semanas, creo que caía el 11 de abril, consta de la presentación de la empresa y el análisis de la información contable de la empresa, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, primero, ¿por qué vamos a hacer el análisis de los estados contables de la empresa? Y acá lo que yo les muestro en la filmina es quiénes son por ahí los interesados, los principales interesados en esta información, ¿sí? Hay varias partes, como ustedes saben, varios intereses diferentes o varias partes interesadas en los resultados de una empresa. Por ejemplo, acreedores, ¿sí? Y me da un aviso que la llamada finalizará en 10 minutos, o sea, y nos volvemos a conectar, ¿no? Esto es una actualización. Antes me dejaba estar 3 horas con el Meet. Bueno. Los acreedores, aquellas personas a las que la empresa les está debiendo algo, es decir, aquellas personas que le han prestado recursos o dinero a la empresa, por ejemplo, van a estar interesados principalmente en la liquidez. ¿La liquidez qué es? Es la capacidad de la empresa de pagar sus deudas en un plazo determinado. Y entonces aquellas partes que sean acreedoras de la empresa van a estar interesadas en conocer la liquidez de la empresa, ¿sí? Los accionistas son las personas básicamente que hacen el aporte social, ¿no? Que aportan el capital, aquellos que compran acciones, y entonces, por supuesto que van a estar interesados en los resultados de esa empresa. Si esa empresa es rentable, si esa empresa está muy endeudada, cómo es la estructura de capital, porque de todos esos resultados se van a ver afectados sus propios resultados. Un accionista invierte en una empresa o compra acciones de una empresa con el objetivo de ganar dinero, es decir, participar de la ganancia de esa empresa o que su acción al momento de venderla, cuando quiera venderla, valga más que cuando la compró. Y esto tiene que ver con el valor del patrimonio o del capital de la empresa. Entonces, el accionista también va a estar interesado. Tal vez no en los mismos índices o ratios que un acreedor, pero sí va a estar interesado. Inversionista, bueno, similar a un accionista. Un inversionista es alguien que hace un aporte, ¿no? Para que también la empresa funcione o para que la empresa, valga la redundancia, haga una inversión. Ese inversionista espera resultados. Cuando yo hago una inversión, ustedes se acordarán, no sé, del ROE o del resultado de la inversión, el ROI. Entonces, el inversionista va a estar interesado en conocer el nivel de rentabilidad o la capacidad financiera de la empresa. Y después, finalmente, la administración interna, que en este caso serían ustedes van a ser los directivos de Newsan, como bien decía, creo que Milagros, ustedes van a ser los directivos de Newsan. Entonces,
la información contable es útil para muchos fines de la administración interna. Y en este caso nos va a interesar básicamente todos los índices. Nos van a servir para el análisis integral, para el control interno, para planear y controlar una estrategia, que es básicamente lo que ustedes van a hacer. Van a hacer un análisis, un diagnóstico, una estrategia y a su vez proyectar y controlar los resultados de esa estrategia. Con lo cual, toda la información contable va a ser de su interés. ¿Sí? Esos son los distintos actores interesados en los resultados de una empresa que cotiza en bolsa como esta. Y ustedes en este caso serían la administración interna y que a su vez van a tener que mostrar su proyecto, si se quiere, al resto de los actores. Ustedes cuando expongan, cuando hagan la exposición de su trabajo, van a imaginar que nosotros, que los estamos escuchando, somos acreedores, accionistas o inversionistas de la empresa. ¿Sí? Mario, interrumpime o decime cualquier aporte o lo que quieras corregirme. ¿Eh? Sí, Acá, sí, no te hagas problema. acá yo soy, el contador no soy yo, sos vos. Ok, dale. No, pero va bien. Es importante diferenciar entre situación financiera y la rentabilidad de una empresa. ¿Qué se les ocurre a ustedes que quiere decir? Yo después voy a ahondar en esto, pero ¿quién se anima a tirar una idea de por qué diferenciamos entre situación financiera y rentabilidad? ¿Por dónde puede ir esto? Porque la situación financiera sería como el momento que está transcurriendo ahora y la rentabilidad es si a mí me deja plata eso. Es como quizás una persona, no, digamos, la empresa quizás no está generando plata al día de hoy, pero quizás, no sé, tenés para cobrar cuentas. Es como, no sé cómo explicar la diferencia entre uno y otro. Es como que situación financiera es como que yo no tengo plata al final del día. Y Ajá. rentabilidad es como que la empresa te deja plata, pero quizás lo tenés invertido o te la va a dar no sé, en cheques, de alguna manera, no sé cómo expresar la diferencia así. Bien, se entiende. ¿Quién más se anima a ver si va por ahí o va por otro lado? ¿Qué les parece? O si se entendió lo que dijo, no me sale, no me acuerdo el nombre. No, estoy registrada como SC, no sé cómo Claro. registrarme. ¿Y cómo es? Soledad Cuevas. Ahí está, Soledad. ¿Es la contadora Soledad? Sí, sí. ¿Alguien coinciden con Soledad? ¿Les parece que algo distinto? ¿Nadie se anima? Anímense, vamos a equivocarnos ahora. No pasa nada, no estamos evaluando. La rentabilidad, vos decís que sería el beneficio o ganancia tiene que ver con la rentabilidad. ¿Y la situación financiera, qué dijiste? Sí, bien, sí y no tanto. Ahora vamos a ver por qué. ¿Alguien más? La situación financiera tendría que ver por ahí más, no sé, igual, digo, con los ratios y todo eso, analizando cómo está la liquidez, cómo está su nivel de endeudamiento y Oh, perdón, todo eso. justo se entrecortó. ¿Me repetís? Perdón. Que por ahí tiene más, digo, no sé, con los ratios a analizar, con la liquidez, con el nivel de endeudamiento, aparcamiento y todo eso. No, los ratios en realidad sirven para analizar estos dos aspectos. Hay ratios para situación financiera y ratios para rentabilidad. Bueno, entre lo que dijeron todos, los tres, digamos, y por ahí enfocándome en lo que dijo primero SC, ella dijo, situación financiera es si tengo plata o no al final del día, ¿no? Pero rentabilidad es si estoy ganando o no,
o si voy a ganar a futuro o no. Tiene un poco que ver con esto. Y yo le voy a agregar algunas palabras. Vamos a decir rentabilidad operativa. Rentabilidad operativa quiere decir el nivel de ganancia, y acá está relacionado con lo que decía Tomás, rentabilidad está directamente relacionado con la ganancia o beneficio de la empresa, pero en este caso lo que nos importa diferenciar es si esa ganancia o beneficio que proviene de la actividad principal de la empresa. Imagínense un estado de resultados, y ya vayan familiarizándose de nuevo con un estado de resultados, porque en los próximos días lo van a analizar a fondo. El estado de resultados clásico tiene las ventas menos los costos, ¿no? Eso me da un resultado operativo, un resultado, el primer Resultado bruto. beneficio. Bruto. Un resultado bruto, perdón, el primer beneficio que tiene la empresa. A eso le restamos los gastos de operación, gastos administrativos, etc. Ahí tengo el resultado operativo, ¿no? Y después de eso ya vienen los resultados financieros, como por ejemplo los intereses, que ya no tienen que ver con la actividad operativa, con la actividad principal de la empresa, sino que tienen que ver con la actividad más de inversión o de movimientos financieros que hace la empresa con sus recursos. ¿Sí? Por ejemplo, una empresa que fabrica muebles puede ser que tenga resultados de intereses por haber hecho colocaciones en otras empresas o haber comprado acciones de otras empresas. Y esos son resultados financieros que no tienen que ver con su actividad principal. Entonces, esto que yo les decía, tenemos que saber diferenciar cuál es el resultado operativo de la empresa, si la empresa obtiene beneficio o no de su actividad principal. Y esto a primera vista en un estado de resultado lo puedo ver en la primera parte del estado de resultado hasta el resultado operativo. Venta menos costos, menos los gastos de administración, de operaciones, gastos comerciales. Ahí tengo un resultado operativo. Ese es el resultado que la empresa obtiene de su actividad principal, de comprar y vender muebles, por ejemplo, en el ejemplo que yo les decía. Lo que viene de ahí para abajo ya son resultados que no tienen que ver con su actividad principal, son resultados que tienen que ver con la actividad financiera. Ya no vuelvas. Vámonos más. Operativo, tal vez ventas menos costos, menos gastos, la empresa tiene un buen resultado,
o está creciendo ese resultado comparado con años anteriores, pero tiene resultados negativos financieros, por ejemplo, intereses, que hacen que tenga un resultado final o resultado neto no tan favorable. Pero nosotros tenemos que saber diferenciar a dónde está por ahí el problema. O puede ser la cuestión inversa, la situación inversa, que una empresa tenga un resultado neto muy bueno, pero que no provenga de su actividad principal, es decir, que su resultado operativo, ese resultado que proviene de las ventas, menos los costos, menos los gastos, no sea bueno, y yo tengo que saber analizar que eso, no sé, por ejemplo, viene decreciendo respecto de años anteriores, pero gracias a los resultados financieros que obtiene, ¿sí? Intereses ganados o diferencia de cambio por moneda extranjera, la empresa obtiene un resultado neto positivo favorable. Tenemos que hacer esa primera diferencia, tenerla bien clara. ¿Se entendió y la compliqué más de lo que lo habían explicado los chicos? No, se entendió perfecto. Pero eso, por ejemplo, no lo vas a poder analizar vos cuando hagas un análisis horizontal o vertical, lo vas a ver porcentualmente, porque a veces el número vos decís, uy, está recontra perdiendo, pero quizás cuando haces el análisis comparativo entre 2 años con el análisis ya sea horizontal o vertical, te das cuenta que quizás la empresa, digamos, no está perdiendo o no es como lo que se ve a simple vista. Bingo SC, bingo. Ahí es a donde vamos. Vamos ahora a ver ese análisis vertical, análisis horizontal y por qué tienen que trabajar más que nada con porcentajes y con ratios y con índices, como dice SC. Está en lo correcto. ¿Sí? Bueno, Mario, ¿algo que agregar acá? ¿Yo puedo hacer una pregunta sobre esa parte de la situación financiera? Sí. No lo sé, por eso pregunto. Cuando uno ya cierra balance y, digamos, los directores emiten la memoria, ¿eso ya no se corrige, ya queda registrado y se termina ahí el tema? ¿O se puede corregir o salvar si hay alguna diferencia en los balances o en la situación? ¿Algún error o algo para subsanar? Por ejemplo, yo estaba leyendo la memoria y en una parte explica la situación financiera y arroja los dos resultados, tanto del balance consolidado como el balance individual, y había una diferencia de $30 millones. Y yo, en tantos números es poco, digamos, con el ingreso por venta y la ganancia que tuvieron, pero son $30 millones. ¿Y qué queda? ¿La diferencia queda así? ¿De 30 millones no se salva? ¿No busca que sean iguales? Eso es lo que me generó un montón de dudas a la hora de que estaba leyendo. ¿Vos lo que viste fue la diferencia entre el resultado del balance consolidado y del individual? Exactamente. Uno arrojaba una pérdida de 4.000 y algo millones. Bueno, había una diferencia entre los dos de 30 millones. Sí. Es un montón de dinero. No, eso es totalmente normal. El balance, y me corregirán ahora los contadores, pero desde ya te aseguro que el balance consolidado del balance individual tiene que ser diferente el resultado. Lo raro sería que sean iguales. Y estamos hablando de una empresa importante y de números importantes. Entonces, 30 millones de dólares, habiendo resultados, como decimos, de miles de millones de dólares, es totalmente normal. Corregime, Mario, en lo que digo. No, tal cual. Es más, tal vez ustedes no lo vieron porque no tienen estados contables en la carrera, pero en el proceso de consolidación de los estados contables se eliminan todas las operaciones que están entre empresas vinculadas del mismo grupo económico. Entonces, obviamente que el balance individual de una de las empresas que forman parte del grupo no va a coincidir con las del grupo, con las del consolidado. Porque es solo de esa empresa, solo de la empresa individual. En el consolidado está todo el grupo económico. O sea, seguramente ustedes van a ver que dentro de Newsan presenta un balance por un lado, Newsan la parte de electrodomésticos, supongo. Habría que verlo bien cómo los presenta. Y después tal vez presenta un balance por separado, Newsan Food, que es la parte de exportación de pesca y demás. Y capaz que a una le va mejor que a otra, o tiene un resultado negativo, y después por ahí se compensan de alguna manera, y eso es lo que termina quedando en el balance consolidado, pero no tienen que coincidir. Es más, como dice Matías, sería raro que coincidan.
en general no coinciden Además, los resultados. Damián, Pero no es porque o porque hay operaciones que no se hayan registrado, digamos. No, Damián, normalmente el balance que está presentado, imagínate que el balance que estamos mirando es un balance que se sube a la página oficial de valores, ¿no? La página que entramos de la CNB, tiene que estar revisado muchísimas veces por contadores y técnicos y peritos y demás. Además, Matías, te veo que una parte integrante del estado contable es el informe del auditor independiente. Exacto. Que emite una opinión sobre cómo están confeccionados los estados. Ustedes van a ver, está ese documento, lo pueden descargar, y la opinión del auditor puede ser o desfavorable o favorable en cuanto a cómo está presentada la información contable, si cumple con la legislación vigente, con las normas técnicas que regulan la profesión. Aparte, Damián, un error. Un error en un balance de estas empresas que están presentando con accionistas y demás, incluso es penalizado, porque el error puede ser voluntario, ahí ya estamos en una cuestión legal donde es penalizado porque puede estar inflando sus ganancias o puede estar haciendo alguna que otra maniobra ahí contable para aumentar su beneficio o su credibilidad o pagar menos dividendos. Entonces ya estamos hablando de una cuestión grave, digamos. Pero a lo que iba es a esto, es totalmente normal esa diferencia porque estamos hablando de una empresa que maneja números de venta y de producción y de facturación muy grandes, de miles de millones, y que sus inversiones, ¿no? Supongamos que una empresa que su actividad principal es fabricar y vender electrodomésticos, en este caso, tal vez una inversión que no tiene que ver con su actividad principal, no sea un vueltito, no es que la empresa dice, bueno, pone un plazo fijo de 300.000 pesos, como lo puedo hacer yo o vos, sino que esta empresa, tal vez una de sus inversiones, fuera de la actividad principal, es invertir en un viñedo en Mendoza y tener una bodega en Mendoza. Entonces, los resultados de consolidado a individual pueden ser muy diferentes. Estamos hablando de números grandes, ¿sí? Es totalmente... Sí. No, a mí me generó mucha duda porque yo no sabía lo que era consolidado o individual, entonces googleé y como los montos eran parecidos en tanto el ingreso por venta como en la ganancia, yo supuse que el individual era, digamos, un balance hecho por la gente misma de la empresa sin un auditor externo que controlara. Por eso supuse que eran iguales. Y la magnitud me llamó la atención porque si yo fuera un directivo, anteriormente en la memoria leí que ellos habían invertido en 3 años 10 millones de dólares en un plazo de 3 años para la cría de mejillones. Yo digo, esto supera 3 veces la inversión de los 3 años. Digo, no se puede escapar semejante monto de 30 millones de dólares. Pero bueno, por eso no sabía nada y me generó muchas dudas eso. Como que ellos en la memoria reflejan que ellos invierten con énfasis, que están promocionando la cría en Argentina de los mejillones, que van a generar trabajo, y ponen en los 10 millones en 3 años, y digo, bueno, se le escaparon 30, me sonaba raro, pero bueno, como no sé del tema de balances, por eso quise preguntarles. No, es normal y son empresas que manejan montos muy altos y tal vez la de los mejillones es la que quieran mostrar, pero tal vez tengan inversiones más grandes que esa que no le están destacando, por ejemplo. Bueno, sigo adelante. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para hacer este análisis? Como lo decía muy bien SC hace un ratito, vamos a contar con el análisis de tendencia, el análisis de estructura, análisis de tendencia o análisis horizontal, análisis de estructura o se le puede llamar análisis vertical, y con los índices y ratios, ¿sí? Que son una variedad de cálculos o fórmulas que salen de los estados contables y que nos dan indicadores a nosotros de la situación económica y financiera de la empresa. Vamos a comenzar con el análisis de tendencia y de estructura. Lo primero que ustedes tienen que hacer para empezar con el análisis, lo primero que hagan al sentarse después en grupo a trabajar en esto es tomar
del balance que bajaron el estado de situación patrimonial y el estado de resultados, ambos comparativos, diciembre de 2022 con diciembre de 2021, y pasarlo a un Excel. Lo primero que tienen que hacer. Pero los consolidados. Sí, los consolidados. Olvidémonos, vamos a trabajar con el consolidado. Olvidémonos del resto. Se lo digo por las dudas porque alguno, no sé, todavía está acostumbrado a trabajar a lápiz y hoja. En este caso va a ser imposible. En este caso es Excel sí o sí. Trasladar tal como está en el balance, trasladarlo a un Excel. Y ahí lo van a trabajar. ¿Sí? Entonces, ahí van a poder hacer el análisis de tendencia y análisis de estructura en el mismo Excel. ¿Qué es el análisis de tendencia? Análisis de tendencia es cuando yo comparo una misma cuenta o un mismo rubro en distintos periodos y analizo su evolución, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo bastante básico para que se entienda. Quiero hacer un análisis de tendencia de las ventas de New Sun. Entonces miro las ventas de New Sun en el ejercicio 2021, cerrado en diciembre de 2021, fueron 100. Las ventas de New Sun en el ejercicio cerrado en 2022 fueron 150. Entonces, el análisis de tendencia me dice que hay un 50% de crecimiento de un año, de un ejercicio al otro. Estoy comparando la misma cuenta en distintos periodos. Y así lo puedo hacer con varios periodos para atrás. Yo puedo analizar la tendencia de las ventas desde 2015 hasta el último ejercicio cerrado. Y puedo ver que de 2015 a 2016 las ventas aumentaron un 15%, de 2016 al 17 aumentaron un 20%, y ese es el análisis de tendencia. Hacer eso con todas las cuentas del estado de resultados y del estado de situación patrimonial es lo que van a tener que hacer. Un Excel facilita mucho ese trabajo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un modelo de Excel así medio desprolijo, pero para que se den una idea de cómo lo pueden estructurar. Mario, ¿hay algo para agregar o que aclare un poco más el tema del análisis de tendencia? No. Lo único es que el análisis de tendencia lo que nos permite es hacer una comparación interna dentro de la propia empresa, de, como bien decías vos, de los diferentes rubros, cómo van evolucionando de un año a otro. Que es lo que ahí les dice. Fíjense que ustedes pueden hacer una comparación interna o externa. Bueno, el análisis de tendencia lo que permite es esa comparación interna de cómo fueron evolucionando los diferentes rubros del estado de situación patrimonial y del estado de resultados de la empresa de un ejercicio a otro. Bien. Sí, como dice Mario, acá en análisis de tendencia y estructura siempre es análisis con información interna de la empresa. Todavía no tengo ni cuento con información de afuera, con información del contexto, ni de otra empresa, ni de un competidor, ni de un proveedor. Estoy haciendo comparaciones y analizando y tratando de sacar conclusiones con la información propia de la empresa. ¿Sí? Balance de la empresa de, no sé, años anteriores, del actual, pero siempre información interna. El análisis de estructura ya lo que analiza no es una misma cuenta a través de distintos periodos, sino cómo está conformado o estructurado y qué participación tiene cada cuenta o rubro dentro de un balance. ¿Sí? Por ejemplo, y por eso también se le dice análisis vertical. El análisis horizontal es el que hago, el análisis de tendencia que lo hago comparando una misma cuenta en distintos años, ¿sí? Por ejemplo, ventas en 2015, 2016, 2017, y este es el análisis vertical, en donde comparo la participación o el peso que tiene una cuenta dentro de un estado contable. Por ejemplo, en el estado de resultados, el análisis vertical se hace haciendo una comparación entre la participación que tienen las distintas cuentas del estado de resultados respecto de las ventas. Las ventas son el 100% del estado de resultados, ¿no? Se parte desde ahí para hacer el análisis de estructura o vertical. Las ventas son el 100%. De ahí para abajo calculo la participación de cada una de las cuentas en las ventas. Por ejemplo, los costos, ¿qué porcentaje de las ventas son?
Si las ventas son 100 y los costos son 50, los costos tienen una participación de 50%. Y así con todas las cuentas. Ese es el análisis vertical. ¿Qué me permite ver? Justamente me permite ver el peso que tiene cada una de las cuentas. Si yo estoy analizando el estado de resultados y veo que los gastos de administración o los gastos de comercialización tienen un 35% de peso en el análisis vertical, bueno, voy a estar dándome cuenta que es una cuenta bastante importante para la empresa. Que los gastos de comercialización se llevan una gran parte de mis ingresos por ventas. Ahora, veo que los, no sé, ingresos financieros tienen una participación del 1% de las ventas. Entonces me va a estar diciendo que, bueno, esa cuenta no está teniendo tanto peso y no se está llevando tanta porción de mi ingreso por ventas. Me permite ver el peso que tiene cada una de las cuentas en un estado. ¿Sí? Los índices y ratios que vamos a ir un poquito más adelante. Análisis de tendencia y de estructura. Vamos a ver una muestra así un poco desprolija. Yo, seguramente de algún año viejo esto. ¿Cómo conviene por ahí armar, digamos, un Excel? Tal vez algunos ya lo han hecho, otros no, pero Profe, se te fue el sonido. No se te escucha, Matías. Ahora sí. Ahora sí. Les decía, un ejemplo un poco tal vez desprolijo de algún otro año anterior de cómo pueden organizar o estructurar los estados contables en un Excel para poder hacer análisis de tendencia y estructura. Estado de situación patrimonial. Armamos una columna para las cuentas, ¿sí? Los distintos rubros y las cuentas. Ahí pueden ver activo corriente y sus cuentas, total del activo corriente, activo no corriente y sus cuentas. Esto lo copio tal cual como está presentado por la empresa en el balance. Después copio los valores de esas cuentas. En nuestro caso vamos a poner 2021 y 2022. En este caso estaba comparando 2018 con 2019. Un ejercicio cerrado en 2018 y uno en 2019. Nosotros vamos a comparar el de 2021 y 2022. Entonces, primero designo dos columnas para el análisis de estructura. El análisis que recién les terminaba de explicar, que es el análisis vertical. Y otra columna para el análisis de tendencia. Siempre, como decía SC, expresado en porcentajes. ¿Por qué? Es verdad lo que ella decía. No es lo mismo que yo les diga que las ventas variaron en 100 millones de un año a otro, y fíjense que está relacionado con lo que preguntaba Damián, porque yo no me puedo dar una idea si esos 100 millones es mucho o es poco para esta empresa o para esta industria. En cambio, si yo digo que las ventas aumentaron un 30%, ya es otra la idea que me da. ¿Sí? Ya puedo saber 30% si es mucho o es poco. ¿Sí? Por eso siempre expresado en porcentajes. ¿Sí? Y esto, si alguno se da maña con el Excel, seguramente alguno por grupo lo va a saber manejar, y si no lo van a aprender, pues lo van a calcular básicamente con fórmulas. ¿Sí? El análisis de estructura, como yo les decía, en el caso del estado de situación patrimonial, se toma en referencia al activo total. El total del activo, fíjense que si miran en las columnas de análisis de estructura, el total del activo es el 100%. Es decir, que todo el resto de las cuentas se comparan con el total del activo para calcular su estructura, su peso dentro del estado de situación. Yo tengo que calcular, yendo de arriba hacia abajo, los inventarios, que es la primera cuenta del activo corriente, qué porción forman del total del activo. En este caso me da un 11,52%. Haciendo una simple fórmula, si yo calculo una fórmula de porcentaje, ¿qué porcentaje me dan los inventarios del total del activo? Y así con todas las cuentas. Una vez que armé la fórmula, la estiro nada más en el Excel. ¿Está bien?
Y acá Mario me va a ayudar con la memoria de cómo armarla. Yo tengo una forma de armar la fórmula que me sale ahí cuando agarro el Excel y la armo, pero no se la puedo trasladar como la hago yo. Pero no sé si Mario se acuerda cómo lo calcula él. Hay diferentes formas. Una podría ser Yo tomar. hago 1 dividido el otro menos 1. Sí. Eso me da el porcentaje. Esa es una, pero ahí sería el valor más reciente, digamos, dividido el valor más viejo, por decirlo de alguna manera. Acá sería 2019 dividido 2018, Ojo que y a estaba eso le restas 1. Ojo, estaba con el de estructura yo. Perdón, me quedé con tendencia. No, entonces olvídense de lo que dije. En el de estructura sería cada una de las cuentas dividido el total, o cada uno de los rubros dividido el total del activo. Exacto. Esa fórmula me Ese no arroja. es, por ahí lo que tienen que tener. Sí. No, está bien, me arroja el porcentaje directamente. Claro. Ahí por ahí lo que tienen que tener en cuenta, bueno, o sea, los que saben Excel ya lo manejan, pero lo que tienen que tener cuidado ahí es que siempre hagan, que la fórmula siempre se refiera a la celda donde esté el total del activo, que no se la vaya corriendo Excel, porque si no les va a salir cualquier cosa el cálculo. Cuando ustedes estiran la fórmula, que siempre haga referencia al total del activo. Con un signo peso Con un fija, signo ¿no? pesos, o la tecla F4. El que no esté muy, digamos, canchero con el Excel, váyase amigando, porque vamos a usar en esta etapa, sobre todo, bastante el Excel, ¿sí? Seguro en el grupo hay gente, cada grupo hay gente que lo sepa manejar. Profe, a ver Y si entendí ahí, bien. Por ejemplo, sí. perdón, lo interrumpí. No, Si por favor, entendí bien, pregunta. entonces el activo corriente, dice total activo corriente 884.086.121. Y por ejemplo, inventario es el 11,52% de ese 884.000. No, Del total del activo. el total del activo, no del corriente. Todo el estado de situación. Si vos te fijas la sumatoria, Sí, es ese aporte. no, que si él se fija la sumatoria del total del activo corriente más el total del activo no corriente, o sea, el 30 más el 69, te da el 100%. Entonces se toma el total del activo para analizar cada rubro. Perfecto, ahí entendí. Entonces ese es el 11,52 de los dos activos, el total, claro. Exacto. Exacto. Es el 52 el 11,52 del total del activo. Lo mismo vas a hacer con las cuentas de pasivo, la vas a comparar con el total del activo, no con el total de pasivo. La cuenta, por ejemplo, no sé, la primera cuenta de pasivo corriente, que es otros pasivos, está comparada con el total de activo. ¿Se entiende, Damián? ¿Con el total de activo o con el total de pasivo? Con el total de activo. Todas con el total de activo. De hecho, fíjate que el total de pasivo, en la estructura, si mirás acá los numeritos en rojo de las columnas de estructura, total pasivo te da un 35,40% en el 2018 y un 47,09% en el 2019. O sea, el total de pasivo no es 100%, sino que está comparado con el total de activo. ¿Qué quiere decir? El total de pasivo en 2018 fue el 35,40% del total de activo. Entonces, todas las cuentas con el total de pasivo. Ahí, pasivo más patrimonio neto es el 100%, porque es lo mismo que el activo. Sin la fórmula básica de la contabilidad. Pasivo más patrimonio neto es activo. Por eso es el 100%. Para la cuenta solamente tengo que dividir. Dividir, y creo que yo le resto 1 para que me dé el porcentaje exacto. No sé si alguien tiene bien clara la fórmula acá mentalmente. Yo tengo que tener el Excel en la mano para hacerla. Sí, no, en el análisis de estructura es una división, nada más. Bueno, gracias. Vos dividís el rubro Sí, sobre pero el total del activo. para que te dé porcentual no tenés que hacerlo por ciento. También, obviamente, para que te dé porcentual, o lo tenés que multiplicar por 100,
100%. Y te ponen en No. Excel Pero el si le formato porcentaje. Si le pones el formato porcentaje, creo que no tenés multiplicar por 100, te pone directamente el porcentaje. Un curso de Excel urgente, profe. No, lo tienen que agarrar y empezar a escribir y hacer, y probar y hacer. Yo en contabilidad gerencial lo hacía todo a mano, estos cuadros. No, imposible, no. Excel. Por favor. Cuando le agarre la mano a un Claro, cachito, nosotros seguimos con No, lápiz y hoja. no, está bien. No, de acá de esta materia se van a llevar eso también. Se van a llevar el Excel como herramienta fundamental. Pasó un montón de veces chicos que en esta materia querían hacer el análisis, que traían la primer parte hecha en lápiz y hoja, todo transpirado, todo cansado, y cuando le lograron agarrar la mano al Excel, listo, no lo largaron nunca más. No. Está buenísimo el Excel. A mí me pasó cuando tuve que cursar estados contables en plena pandemia y teníamos que hacer los balances, eran 10 hojas tuve que aprender Excel a la fuerza. Y ahora dentro de todo, bueno, empecé a trabajar y me tocó manejarlo. Pero una vez que le agarrás la mano es increíble. Yo en mi trabajo, me sacás Excel y estoy muerto, porque gano un montón de tiempo, un montón de cuentas que tardarías 3 horas para hacerlas manualmente. En Excel estoy 10 minutos, porque copio un par de datos, hago la fórmula, las estiro y me calculo todo solo. Entonces, les va a servir de esta materia llevarse el Excel como herramienta fundamental, que se van a dar cuenta que después en un trabajo, en una empresa, en cualquier puesto, es una herramienta que saber usarla es una ventaja. En la profesión nuestra es un gran amigo el Excel. No solo para la parte contable, ¿eh? Yo trabajo en publicidad, en marketing y uso muchísimo Excel, no sé, para registrar la inversión en marketing y calcular qué porcentaje de las ventas es. Interrumpo un segundo. Yo lo saqué con regla de 3 simple. Hice la más fácil. Y me dio justo 11,52%. Por si a alguno le sirve, sin fórmula, sin nada. Apliqué regla de 3 simple. La regla de 3 simple es una fórmula. Uno por otro divide otro. ¿O no? Ahí vamos a la tendencia. La tendencia es exactamente lo mismo. Vos en la tendencia, ¿qué comparás? Ya no comparás cuentas de un mismo periodo, sino que comparás la misma cuenta en distintos periodos. Por ejemplo, en este caso vamos a inventario. La primera cuenta dice que la tendencia es 1,70% positivo, quiere decir que creció de un año a otro el inventario el 1,70%. Eso me indica la tendencia. Vamos a analizar el caso de la primera cuenta. Puntualicemos ahí para entenderlo. Inventarios, la última columna, tendencia, me dice 1,70%. Quiere decir que los inventarios del 2018 al 2019 aumentaron o crecieron un 1,70%. ¿Ok? Y la fórmula es muy sencilla. Es el valor de 2000, yo hago el valor 2018 dividido el valor 2019. No, me parece que al revés. No, al revés, perdón. 19 dividido 18. El valor 2019 dividido el valor 2018 y yo le resto 1. Y poniendo el formato porcentaje me da el valor. Lo mismo si hace Damián con la regla de 3 simple, le va a dar lo mismo. ¿Por qué es tan práctico el Excel? Porque siempre es el valor más nuevo dividido el valor más antiguo, digamos. Dividido el valor más antiguo. ¿Por qué es tan práctico el Excel? Porque esa fórmula la escribís una sola vez, ahí, en inventario, y después la estirás, ¿sí? Estirás hacia abajo con el mouse, y ya te calcula la fórmula. Si tenés los datos copiados de las 2 columnas primeras, de los valores, te copia automáticamente, te hace el cálculo automáticamente. Lo estirás y ya te ahorraste de hacer otras 20 cuentas. Esa es la practicidad del Excel. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué pasa? En el estado de resultado, ¿cómo se ve? Acá está el mismo trabajo hecho en el estado de resultados. ¿Sí? Es lo mismo. En donde en la estructura, fíjense que las ventas son el 100%. Ahí, Damián, ¿te acordás que decíamos? En el estado de situación,
para calcular la estructura, todas las cuentas se calculaban en base al activo total. En el caso del estado de resultados, todas las cuentas se calculan en base a las ventas, a la primera cuenta del estado de resultados. Las ventas son el 100% y todas las cuentas restantes, los costos, incluso las ganancias, ganancia bruta. Y acá yo puedo ver que la ganancia bruta, no sé, en 2018 es el 56,46% de las ventas. ¿Sí? La ganancia operativa es el 14,80% de las ventas en 2018. Y lo mismo con la tendencia. Las ventas en este caso, ¿qué significa? La tendencia de menos 3,96%. Que las ventas... Decime, Bajaron las claro, ventas. claro, bajaron las ventas casi un 4%, del 2018 al 2019. Y ahí seguramente la fórmula fue el valor de 2019 dividido el valor de 2018, convertido a porcentaje, ¿sí? Y lo estiro para abajo y ya me calculo todas las fórmulas. Ese es el análisis de tendencia y estructura que tienen que hacer ustedes. Entonces, lo primero que van a hacer es copiar el estado de situación patrimonial de Newsan en un Excel y empezar a hacer todas estas formulitas. Ahora parece como muy Matías, técnico. esto lo tenemos que hacer de estado de situación patrimonial y estado de resultados. Exactamente. Nada más. No, nada más. Bárbaro. Estado de situación patrimonial, estado de resultados. Perdón, y por consiguiente, te completo, van a necesitar hacerlo para el cuadro de gastos también. ¿Por qué? Hay un anexo cuadro de gastos que nos dice el detalle de dónde vienen los gastos estos que están en el estado de resultados, los gastos de comercialización, gastos de administrativos, los gastos operativos, por ejemplo, están formados por un montón de otros gastos que los balances incluyen un cuadro de gastos en donde lo detalla. También van a tener que hacer el análisis de tendencia y estructura del cuadro de gastos. Decime, Mario, si me olvido de Todo algo. esto de los consolidados. De los consolidados, siempre el consolidado. Corregime, Mario, si me olvido de alguno, pero el trabajo es con el estado de situación, el estado de resultados y el cuadro de gastos. Y el cuadro de gastos. Obviamente que después ustedes, si quieren ir a indagar más, pueden fijarse, por ejemplo, en el activo, en el inventario, por ejemplo, van a tener una nota que les va a decir cómo está compuesto el inventario. Si quieren profundizar en el análisis, pueden ir a ver las notas también. Pero en principio el análisis de tendencia y estructura es del estado de situación patrimonial, del estado de resultados y el cuadro de gastos. Bien. ¿Qué vamos a lograr una vez que tengamos el estado de los análisis de tendencia y estructura hechos? Después de haber pasado y ya le hayan agarrado la mano a esta fórmula, al Excel, ya no se van a estar preocupando cómo se calcula el porcentaje, sino que van a estar tratando de ver qué me quieren decir esos porcentajes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Que la venta tenga una tendencia del 3% o que el costo tenga una estructura del 50%, es mucho, es poco, o que el resultado operativo tenga una estructura del 40% y el resultado neto tenga una estructura del 2%? ¿Qué quiere decir? Que hay algo ahí en el medio que me está comiendo la ganancia. Por ejemplo, si tengo un resultado operativo como estructura es el 40%. Y después pasan todos los gastos, ingresos y egresos financieros y mi resultado neto es del 0,1%, es muy chiquitito. Entonces, bueno, tendré que analizar por qué baja tanto esa estructura de un resultado al otro. Bueno, voy a tratar de analizar qué me quieren decir esos porcentajes. ¿Sí? ¿De qué me sirve el análisis de estructura y de tendencia? Eso vamos a tratar de analizar después. Una vez que pasen esta parte técnica, que es como un paso que tienen que pasar para poder llegar a las conclusiones importantes. Es decir, lo importante acá en esta materia no es que aprendan a calcular el porcentaje de tendencia, el porcentaje de estructura. Es un paso que tienen que hacer para llegar al siguiente paso, que es el de entender y poder sacar conclusiones de ese análisis de tendencia y estructura. ¿Sí? Voy a ver cómo están, como dice acá la filmina,
qué composición tienen los rubros, qué crecimiento interanual, variación de los resultados. Esas son las principales conclusiones. ¿Sí? Dentro del activo, por ejemplo, el análisis de estructura me dice cuáles son las cuentas con mayor peso dentro del activo. Si la empresa tiene más activo corriente que no corriente. ¿Sí? Si la empresa tiene mucho peso en inventario. Todo ese tipo de cuestiones van a analizar. ¿Sí? Y gracias al análisis de tendencia, ¿cuáles fueron las cuentas que, no sé, crecieron o aumentaron de un año a otro? ¿Cuáles bajaron? Si es preocupante o no. ¿Sí? ¿En qué porcentaje bajaron o subieron las ventas o los costos? Es decir, que ustedes, lo importante no es que aprendan a hacer la fórmula del análisis de tendencia o estructura, eso lo damos por descontado que lo van a aprender. Lo importante es que lleguen a aprender esto. ¿Qué conclusiones puedo sacar del análisis de tendencia y estructura? ¿Sí? Se te fue el sonido, profe, otra vez. Hola, hola, hola. Para mí que tengo que cambiar la compu. Ahora sí. Para mí tengo que cambiar la compu ya. Para mí que también. Sí, sí. Sí. Totalmente. Les decía, ahora vamos a pasar a hablar un poquito de los índices y de los ratios que tienen que calcular, pero esta primera parte es muy importante, de hecho es la que van a tener que llevar resuelta para el martes que viene y que la podamos revisar. Ustedes deberían llevar como mínimo para el martes que viene el análisis de tendencia y de estructura hecho para que lo podamos ver y con las dudas que hayan tenido anotadas, como mínimo. Después si pueden calcular algún índice de los que vamos a ver, mucho mejor, si avanzan un poco más. Pero como mínimo van a tener que llevar el martes que viene este análisis de tendencia y de estructura completo. Con errores, no importa porque lo vamos a revisar para eso, para corregir si hay errores. Pero tienen que llevarlo trabajado, habiéndole dedicado un tiempo y un análisis y un entendimiento para que podamos revisarlo y corregirlo. ¿Alguna duda de esto antes de pasar al otro? No. Es medio un chino para explicarlo así, digamos, y más de forma virtual. Pero bueno. Lo van a terminar. Esa presentación la puede subir, así lo usamos como guía a ese. Sí, la subimos. Sí. Digo, explicar toda esta cuestión, explicarla así de forma teórica, con una presentación es medio difícil porque lo van a entender al momento de hacerlo, al momento de agarrar el Excel, escribir la fórmula, o agarrar la calculadora y sacar las cuentas y compararla con el Excel. Ahí van a terminar de entenderlo. Explicarlo así es medio complicado. Bueno. Mario, ¿algo para agregar? No. Bueno. No. Bueno. ¿Querés ir contando algo de los ratios? Bueno, dale. Dale, Ok. y lo vamos charlando. Bueno, así como Matías les explicaba el análisis de tendencia y de estructura, el análisis de estados contables lo complementamos con el análisis de índices o razones o ratios. Cualquiera de los nombres son sinónimos. Y acá nosotros los agrupamos en 5 grupos a los índices. Hay algunos, para los primeros, como las razones de liquidez, que vamos a utilizar datos, información extraída del estado de situación patrimonial, nada más. Hay otros, como por ejemplo los de rentabilidad, los márgenes,
utilizamos información que es del estado de resultados. Y otros índices, como pueden ser, y otros índices combinan tanto información del estado de resultados como del estado de situación patrimonial. En definitiva, lo que ustedes tienen que saber es que el índice es un cociente, es una división. Hay un número que está en el numerador y otro que está en el numerador, uno que está en el numerador y otro que está en el denominador, y básicamente el índice lo que nos dice es cómo están relacionados esos dos valores. Que como ya les digo, pueden ser dos valores tanto del estado de resultados o del estado de situación patrimonial o de ambos. ¿Se entiende? Y todos son importantes, pero no se los puede analizar de forma individual. Un poco lo mismo que decía Matías con el análisis de tendencia y estructura. O sea, el análisis de tendencia y estructura lo único que les va a dar son datos. Ustedes pues a esos datos los tienen que transformar en información para llegar a conclusiones. Bueno, acá lo mismo. Los índices de liquidez, o los de apalancamiento o endeudamiento, o los de actividad, o los de rentabilidad, le van a dar un número, nada más. A ese número lo tienen que analizar en función de todos los otros índices y también en función del análisis de tendencia y estructura para poder llegar a producir información y en base a esa información llegar a conclusiones sobre la situación financiera y económica de la empresa, que era lo que veíamos al principio de la presentación. Bueno, los primeros que están ahí son los índices de liquidez, que básicamente la liquidez lo que nos dice es la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones de más corto plazo, a sus deudas de más corto plazo, que son aquellas deudas que son exigibles en el plazo de menos de un año. Por eso fíjense que lo que está relacionando ese cociente, la división, es el activo corriente, que serían los activos más líquidos de la empresa, los que la empresa puede transformar en efectivo o que son susceptibles de transformarse en efectivo en un plazo de hasta un año. Y el pasivo corriente, que son las deudas, las obligaciones, que la empresa va a tener que cancelar en el plazo de hasta un año. ¿Se entiende? La liquidez lo que trata de medir es la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a esas obligaciones. Hay dos índices de liquidez. La liquidez corriente se llama también índice de liquidez corriente y la liquidez ácida. Fíjense que son muy parecidos los dos índices. La única diferencia que tienen es que la liquidez ácida al activo corriente le resta los bienes de cambio. ¿Por qué le resta los bienes de cambio? Porque los bienes de cambio de todos los rubros que hay en el activo, que serían efectivo y equivalentes, créditos por ventas, inversiones también puede haber en el activo corriente, y bienes de cambio, es el rubro que es menos líquido, el que más difícil es transformarlo en efectivo. ¿Por qué es el más difícil de transformar en efectivo? Porque ese bien de cambio, esa mercadería, hay que venderla y después esa venta hay que cobrarla. ¿Se entiende? Entonces es el índice de liquidez ácida es un índice de mucho más exigente a la hora de medir la liquidez de la empresa que el de liquidez corriente o solamente el de liquidez. Ustedes van a ver, si leen en los libros que tratan sobre estos temas de la administración financiera y de análisis de estados contables, que lo ideal es que la liquidez, el índice de liquidez, de por lo menos, al menos, mayor a 1.
Fíjense que si da mayor a 1, quiere decir que el activo corriente es mayor que el pasivo corriente. ¿Se me escucha? El numerador es más grande que el denominador. Sí. Perdón que interrumpo un cachito. Vamos a Sí. dar un ejemplo claro de lo que está diciendo Mario. Ayer explicó muy bien en teoría qué significa y cómo se calculan los índices de liquidez. ¿Qué interpretación vamos a hacer nosotros una vez que tenemos el resultado? Vamos a dar un ejemplo bien básico, bien burro. En la fórmula que dice la Filmina, yo calculo la liquidez dividiendo activo corriente dividido el pasivo corriente, ¿no? Supongamos que mi activo corriente es 100 y mi pasivo corriente es 100. ¿Cuánto me va a dar esa división? 1. 1. Ese número por sí solo no me dice nada. Ahora, ¿qué interpretación tengo que hacer yo? Bueno, quiere decir que con mi activo corriente puedo cubrir con lo justo mi pasivo corriente. Es decir, si hoy vinieran a exigirme que yo tengo que pagar mi pasivo corriente, mis deudas de corto plazo, esas que se vencen en el ejercicio, yo las podría pagar con el activo corriente, pero las podría pagar con lo justo. ¿Sí? Ahora, si ese resultado es mayor que 1, es decir, si yo tengo 100 de activo corriente y mi pasivo corriente es 50, el resultado va a dar mayor a 1, esa división, con lo cual quiere decir que podría pagar una vez y media mi pasivo corriente. Daría 1,5, creo, en el ejemplo que estamos citando, con lo cual yo tengo el doble de activo que de pasivo corriente. Con lo cual la liquidez sería todavía mejor. Quedaría 2, Matías. Quedaría 2, perdón. Con lo cual la liquidez sería todavía mejor. Yo puedo pagar 2 veces mi pasivo corriente con mi activo corriente. Esa es la interpretación que tengo que hacer. ¿De acuerdo? De la liquidez. Claro, si miramos solamente antes de hacer la cuenta, si miramos si el pasivo es más grande que el activo, ya nos damos cuenta que la liquidez es baja. Sí, pero el número de liquidez me da el valor exacto para poder evaluar si esa liquidez es buena o no. Porque yo puedo mirar y decir, bueno, el activo es mayor que el pasivo, y ya decir que la liquidez es buena no sería correcto, pero porque al calcular la liquidez, yo puedo decir, no es lo mismo que me dé 1,5 que me dé una liquidez de 3,5. ¿Se entiende? Y con la liquidez ácida es todavía más justo el cálculo, es más exigente, porque yo al activo corriente le saco los bienes de cambio primero. Es activo corriente menos bienes de cambio, que en general los bienes de cambio son una porción importante en el activo corriente, dividido el pasivo corriente. Entonces quiere decir que estoy evaluando si yo podría pagar mis obligaciones hoy con mi activo corriente más líquido, sin los bienes de cambio, que son los que tendría que vender primero para hacerlos líquidos. ¿Sí? Con mi efectivo y mis y se va a terminar la llamada de nuevo en 10 minutos y voy a mandar un enlace de nuevo, ¿sí? Me está evaluando si yo estaría en condiciones de abonar o de cancelar mi pasivo corriente con mi activo corriente sin los bienes de cambio, solo mi efectivo y los valores líquidos del activo corriente. Ahí también me tiene que dar mayor a 1. Y claro, lo ideal es que dé mayor a 1. Si da menor a 1, ya sería algo que puede llamarme la atención en cuanto a que mi liquidez ácida ya no es tan buena. Quiere decir que si da menor que 1, me está diciendo que con mi activo corriente, restándole los bienes de cambio, yo no podría cancelar mi pasivo corriente. Con lo cual Claro, como que los bienes de cambio son una parte ya muy importante, como que dependería la empresa de ello también. Exacto, y ya lo que puedo decir ahí no es que decir, bueno, no puedo asegurar que la empresa está mal, pero sí puedo decir que su liquidez ya no es tan buena. O sea, sería excelente tener una alta liquidez ácida, porque, por ejemplo, no dependo de tener que vender para poder cubrir mis deudas. Sí. Yo este caso Ahora, lo veía, cuando yo estudiaba esto lo veía, por ejemplo, o sea, estudiaba esta liquidez que el profesor, la liquidez ácida, el profesor nos decía que era inusual no vender ningún tipo de bien de cambio. Y ahí yo traía y le decía que, por ejemplo, en pandemia hay muchas empresas que
quedado sin vender bienes de cambio y ahí debe haber sido un momento donde se podía aplicar esto, ver si con el activo podía pagar mi pasivo. Sí, a ver, si yo tengo una buena liquidez corriente, es decir, la primera fórmula me da una liquidez buena de, no sé, 2 puntos de resultado. Sí. Y mi liquidez ácida ya no es buena, es de 0,5, no llego a 1, está diciendo lo que me estás diciendo vos, que entonces tengo una gran porción de bienes de cambio, ¿sí? Un stock muy elevado de inventario, con lo cual mi activo corriente está formado principalmente por bienes de cambio y entonces no es tan líquido, digamos, entre comillas, y hacer esa diferencia. Lo ideal sería que las dos liquidez sean mayor a 1, pero tampoco, y Mario me va a aportar, tampoco quiere decir que una liquidez excesivamente alta sea buena. Si yo tengo una liquidez de 5, de 6, de 7, de 10... Y porque tengo mucho activo parado, quiere decir eso. Exacto. Tengo mucho activo corriente quieto, si se quiere, o mucho efectivo quieto, lo cual tampoco es tan beneficioso. ¿No? Y acá va a haber diferencias, porque si es una empresa que se dedica a la venta de electrodomésticos, los bienes de cambio, va a ser enorme la diferencia entre una liquidez y otra, ¿no? Supongo yo, no sé si me equivoco, escuchándolos, deduzco eso. Probablemente tengas razón. Tal vez sea normal en este tipo de empresas que la liquidez ácida sea mucho menor que la liquidez corriente. Tal vez sea normal, por ahí no tendríamos que alarmarnos. Vamos a ver cuando... Sí, pero igual vos tenés dentro, por ejemplo, dentro de lo que es el activo corriente, también tenés inversiones. O sea, es una parte importante los bienes de cambio, pero hay empresas que quizás ni siquiera tienen inversiones, que solamente se manejan con bienes de cambio, que creo que es lo más común, que las grandes, unas empresas, no sé, que uno puede tener acceso, no sé si tienen tantas inversiones, sino que generalmente se manejan más con todo, digamos, con su propia actividad, o al menos es lo que yo veo. No es que diversifican. No, tenés razón, tenés toda la razón en lo que estás diciendo, porque en la memoria dice que la empresa, para cubrirse de la inflación, invirtió digamos, no sé cómo se llamaba, algo de Rosario era que compraba dólares y... La bolsa. No, era como un mercado privado donde las empresas... ¿Mercado de capitales? No, era como inversiones ultra privadas donde la inversión mínima es muy alta y entonces le daba una rentabilidad para protegerse de la inflación. Entonces, claro, es verdad lo que vos decís. Ojo, lo que dice ella es verdad, me parece a mí, en cierto tipo de empresas, en donde los bienes de cambio son muy importantes. Ahora, hay empresas de servicios o empresas de intangibles en donde los bienes de cambio no son una porción tan importante del activo. Puede haber, depende de la industria, tal vez hay, no sé, una empresa de seguros, ¿no? En donde el bien de cambio tal vez no tiene tanto peso como en una empresa de manufactura, una empresa que fabrica y vende, como en este caso, una empresa que fabrica electrodomésticos y los vende, seguramente su bien de cambio, su stock, su inventario sea importante, ¿no? Ahora, una empresa de venta de, no sé, software, tal vez su inventario no sea tan importante dentro del activo. Y no, porque ahí su bien de cambio sería un intangible. Por ejemplo. Y tal vez no tenga... Ahí lo encontré. Mercado Rofex se llama. Digamos, la memoria dice eso. Que invierten para protegerse de la inflación o estar cubiertos por el tema del tipo de cambio. Invierten en ese tipo de mercado, que es un mercado de pocos inversores, digamos, porque es muy alta la inversión mínima. Está bien. Eso como dato. Pero a lo que íbamos es a que tal vez sea normal, esto lo veremos un poquito más adelante, cuando veamos los números. Tal vez en este tipo de empresas sea normal una diferencia entre la liquidez corriente y la liquidez ácida, porque sean empresas que cuentan con altos niveles de inventario. Tal vez, lo vamos a ver en los números, ¿sí? Cuando lo calculemos. No sé, Mario, si agregamos algo de esto, ¿sí? O te sigo adelante con la filmina. Sí, yo creo que básicamente con lo que se tiene que quedar de la liquidez es que estos valores de mayor a 1, menor a 1, que esté entre 1 y 2, es algo indicativo. Es difícil generalizar a todas las industrias o a todos los sectores. Obviamente que va a haber sectores o industrias o ramas de actividad que van a requerir por la naturaleza del giro habitual del negocio mayor niveles de inventario. Y otros que por ahí pueden
hacer su actividad con un menor nivel de inventario. Pero eso ya tendrían que analizarlo ustedes en cuanto a las características de la industria o del sector. El primer análisis que nosotros les pedimos que hagan ahora para esta primera parte es que ustedes vean qué pasó y cómo evolucionaron los índices de liquidez en los últimos 2 ejercicios. ¿Qué pasó en el 2021 y qué pasó en el 2022? Y ustedes ahí ya pueden sacar una conclusión dentro de la misma empresa. La liquidez de Newsan, ¿mejoró o empeoró? ¿Se entiende? Eso sin necesidad de ir a analizar quizás al sector o a la industria o a si es un índice de liquidez razonable o no. Pero ya dentro de la misma empresa, haciendo una comparación interna, pueden saber si la liquidez de la empresa mejoró o empeoró de un año a otro. Que, de nuevo, están analizando solo la liquidez, solo el índice de liquidez, que así, analizándolo por separado, en forma aislada, no les está diciendo mucho. Solamente les está diciendo si la liquidez mejoró o empeoró, pero nada más. Y otra cuestión que tengan presente a la hora de analizar este tipo de razones como las de liquidez, es que esto lo que nos está mostrando está basado en una foto, estos datos. Es el balance al 31 de diciembre del 2022. Es cuántos activos y cuántos pasivos corrientes tenía la empresa a esa fecha. Nosotros estamos analizando la situación de liquidez de la empresa a ese momento en el tiempo, que puede haber cambiado ahora o en el tiempo. No es que haya sido esa situación la misma durante todo el ejercicio 2022. Es solo a ese momento, al 31 de diciembre. Esa es quizás la limitación que tienen los índices que están basados en datos que están extraídos solo del estado de situación patrimonial. Estamos basándonos en una foto, no en todo el ejercicio, sino en lo que era al finalizar el ejercicio. ¿Se entendió o por ahí los compliqué con eso? Ahí se callaron todos. No, sí, No, suma. bueno, ahora sí seguimos, Matías, si no tiene ninguna duda. Bueno, y como la contracara de la liquidez está el apalancamiento o el endeudamiento. Estos índices lo que nos indican es el nivel de deuda que tiene la empresa en relación al activo, o sea, a la totalidad de los recursos que tiene la empresa y en relación bueno, ahí dicen el índice capital de los accionistas, que sería el patrimonio neto. Sería aquella parte de la empresa que efectivamente pertenece a los propietarios, a los accionistas. Se está por terminar la llamada, así que... Pero vamos a seguir. Hay 2 índices básicamente de endeudamiento, que es la razón de deuda capital y la razón de deuda activo total. La razón de deuda a activo total a ver, creo que ya ahí... Ahí estamos.
Bueno, ahí estaríamos. Bueno, íbamos a hablar de las razones de apalancamiento o de endeudamiento. Estábamos hablando de la razón de deuda activo total. Lo que hace es relacionar este índice de la deuda total con el total del activo. Y básicamente lo que nos dice es del total del activo, qué parte de ese activo está financiado con deuda. Fíjense que este índice, ya este es un consejo que tómelo para ver si lo están calculando bien. Este índice les tendría que dar menor a 1. Porque la deuda tiene que ser siempre menor que el activo, porque hay un porcentaje dentro de la estructura de capital de la empresa que es patrimonio neto. Entonces, este índice le va a dar menos que 1. Ya si les da más que 1, está medio mal calculado probablemente. Y nos dice que, y lo podemos traducir como qué porcentaje del total del activo está financiado con deuda. Obviamente que mientras más cercano a 0 les dé este índice, menos endeudada está la empresa. Mientras más se acerque a 1, más endeudada está la empresa. Supuestamente, mientras analizando solo este índice en forma aislada, mientras más endeudada esté la empresa, mayor sería su riesgo financiero. ¿Se entiende? De nuevo, lo recomendable es no analizar solo este índice, sino analizar todos los índices en forma conjunta, junto con el análisis de tendencia y de estructura. Y el otro índice de endeudamiento es el que relaciona la deuda total con el capital de los accionistas. Ahí en la filmina dice capital de los accionistas porque nosotros estos índices se los mostramos en base a un autor que se llama Van Horn, que es la bibliografía que recomendamos para esta parte de la materia de análisis de estados contables. Y en Van Horn es un autor norteamericano, es un autor estadounidense. Está traducido el libro de Van Horn y la traducción y él lo llama a lo que nosotros conocemos como patrimonio neto, este autor lo llama capital de los accionistas. Es un autor que no es argentino. Por eso esa aclaración entre paréntesis de que capital de los accionistas sería lo que para nosotros es patrimonio neto. Porque puede ahí darse se puede prestar la confusión de que solamente hay que tomar el capital social. Que es lo que nosotros consideramos como el aporte inicial que hacen los socios cuando se constituye una sociedad. No es eso, es el capital social más los resultados acumulados y las ganancias reservadas, digamos. Sí, no sé qué ibas a decir, Matías. No, ahí les pasé en el chat el nombre del autor, es importante eso, me había olvidado. Van Horn. Ahí está. Les pasé en el chat el nombre del autor, Van Horn. Busquen en la bibliografía de la materia, creo que debería estar, no sé si en fotocopiadora, hay algunos capítulos, básicamente creo que es un capítulo que habla exclusivamente de los ratios. Sí, es un capítulo. Es un capítulo que no me acuerdo el número de capítulo, pero bueno, búsquenlo, explica un poco más esto mismo que estamos hablando nosotros y les muestra las fórmulas. Alguna puede tener alguna diferencia en la fórmula con la que estamos presentando, pero está bueno porque algunas explicaciones son interesantes sobre las interpretaciones, sobre cómo interpretar cada ratio, qué significa si es mayor a 1, si es menor a 1, todo este tema de cómo interpretar los ratios es bastante interesante. Entonces, recomendación, consíganlo ese capítulo y léanselo para hacer esta parte. ¿El libro cómo se llama? No recuerdo el nombre del libro. El libro creo que se llama Administración Financiera o algo por el estilo. Es un libro de administración financiera. Y ahí te avanzo de Filmina, Mario. Sí, y me faltaba al final el de la capitalización a largo plazo, que ese básicamente es fácil porque lo que hace es relacionar la deuda a largo plazo, que sería el pasivo no corriente, con el patrimonio neto. Nada más. Pero ahora, bueno, sí, sigamos, Matías. No,
Ya nos faltan poquito, 2 o 3 filminas. Yo sé que estamos medio cansados porque esta clase es bastante, bastante pesada y más de forma virtual. Pero bueno, tener en cuenta lo mismo que dijimos de la liquidez. El endeudamiento, no tomar los índices de una forma tan extrema, no me sale la palabra, pero es relativo, es decir, un nivel de deuda muy alto es perjudicial, pero a su vez tampoco es recomendable un nivel de deuda cero, ¿sí? Un nivel de deuda cero tampoco quiere decir que sea la situación ideal para una empresa. A veces un nivel de deuda intermedio, lo que llamamos a veces, existe un nivel de deuda saludable. Quiere decir que si la empresa, no sé, encuentra una buena tasa para financiarse con deuda, eso puede ser que no sea perjudicial, sino que sea beneficioso. Si la empresa descubre que para una X inversión es mejor financiarse tomando deuda porque la tasa es más baja que la de financiarse de alguna otra manera, tal vez sea beneficioso. Entonces, tampoco siempre analizar los índices comparándolo con el resto de los índices, mirando el análisis de estructura y de tendencia, y más adelante en el trabajo comparándolo con los índices, por ejemplo, de deuda de la industria o de la competencia. ¿Sí? Eso como consejo. Antes de que Mario siga con la siguiente parte, ya nos falta un ratito nada más, ya estamos y los liberamos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? Préndanme los micrófonos los que lo tienen apagado, sin que me participe Damián y Soledad, que son los que más participaron hasta ahora. ¿Cómo están? ¿Se está entendiendo? ¿Alguna duda? Bien. Sí, bien. Bien. Gonzalo, ahí que te veo y no te escucho. ¿Estamos bien? ¿Cuál sería el nivel de deuda intermedio? Perdón, en cuanto al... No le funciona el micrófono, ok. Mario, le quería responder ahí. Vos hablaste de entre 0 y 1. Sí, lo que pasa es que es un poco lo mismo que decíamos con la liquidez. El nivel de endeudamiento, o sea, podríamos decir que tendría que ser una estructura de capital más o menos sana, pongámosle que la deuda esté en un 40%. No sé si te parece a vos, Matías, que es razonable. Sí, Más o menos, sí. Para ayudarte a responderle a Gonzalo, lo que más nos fijamos para ver el nivel de deuda por ahí recomendable, que por ahí lo que preguntaste vos es eso, es cuál es la estructura de capital de la empresa. Es decir, de su activo, cuánto está formado por deuda y cuánto es capital propio. ¿Se entiende? Y por ahí podemos decir que la relación recomendable o saludable muchas veces que buscamos es que un 40% o un 30%, un 40% esté formado por deuda y el resto, el 60 o el 70, sea capital propio. Por ahí la relación más normal es esa, que la vas a calcular a través de estos índices, esa relación, ¿sí? Lo analizamos un poco desde ese lado. A ver, puede haber una empresa que en un momento tenga el 60% de deuda, es decir, invertido, ¿no? El 60% de deuda y el 40% sea capital propio y a su vez tampoco esté mal porque justo están haciendo una inversión y entonces la financiaron toda con deuda porque era conveniente y entonces en ese periodo tal vez sea aceptable esa estructura, pero podemos decir que un 35-40% de deuda dentro del activo sería más o menos aceptable. Ahí creo que te respondimos. No sé, Matías, igual. Si ibas a agregar algo. Sí, eso, igual, Matías, es un número que tómenlo como un número indicativo. Obviamente puede haber casos especiales, determinadas industrias o sectores o tipos de empresa o incluso determinados contextos. Por ahí una empresa que tenga acceso a financiamiento a un bajo costo financiero, entonces se puede dar el lujo de tener un ratio de endeudamiento mayor. Eso depende, es indicativo lo que nosotros le decimos. No es que es así, que tiene que darle 0,4.
Para mí todo depende, digamos, digamos, de lo que tenga que devolver, porque en la Argentina, si vos podés tomar una deuda con un interés bajo, pero recontraendeudate. Totalmente. Totalmente. Depende mucho del acceso que tenga al crédito a la empresa y a qué costo puede acceder. Hola, 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 Endeudamiento. hola, hola. Sí, ahí está Matías. Ahí sí. Me puse a renegar con Ahí se te escucha muy entrecortado. Yo no lo escucho directamente. Yo tampoco. Sí, Chao, ahora no. Matías. Sigan adelante, sigan adelante. Sigan adelante. Se terminó la clase. Bueno, seguimos con las razones de cobertura. Que las razones de cobertura lo que hacen. Sí, ahí sigo, Matías. Lo que hacen las razones de cobertura básicamente es, fíjense, hay dos tipos de razones de cobertura. Por un lado está la cobertura de intereses o cobertura propiamente dicha, como está ahí en la filmina, y la otra sería la cobertura de gastos fijos. La razón que está ahí de cobertura, y esto está un poco relacionado con lo que venía diciendo recién Soledad en cuanto al endeudamiento. Lo que nos dice la razón de cobertura, básicamente, fíjense que relaciona la utilidad antes de intereses e impuestos y el gasto total de intereses, el gasto de intereses. La utilidad antes de intereses e impuestos sería en el estado de resultados, como les explicaba hoy más temprano Matías, que ustedes tienen las ventas, el costo, la diferencia entre esos dos, el resultado bruto, y a eso ustedes después le restan los gastos de administración, los gastos de comercialización y otros ingresos y egresos operativos. Eso les va a dar un resultado o una utilidad operativa o utilidad antes de intereses e impuestos. Esa vendría a ser la utilidad o el beneficio que obtiene la empresa por el giro habitual del negocio, por la actividad que realiza. En este caso, en el caso de Newson, sería la venta de electrodomésticos, bueno, las operaciones estas que tiene de venta de pesca y de productos agrícolas, etcétera. Y el otro valor, el que está en el denominador, es el gasto total de intereses, que serían los intereses que la empresa tiene que pagar por el endeudamiento en el que ha incurrido. Entonces, básicamente lo que hace este índice es indicarnos la capacidad que tiene la empresa para con ese resultado o esa ganancia operativa antes de intereses e impuestos, hacer frente a esos gastos de intereses. Pónganse que ustedes calculan este índice y les diera un valor de 3. Pónganse. Eso quiere decir que la utilidad antes de intereses e impuestos es 3 veces más grande que el gasto total de intereses. Quiere decir que la empresa con esa utilidad puede pagar, le alcanza para pagar 3 veces los intereses que tiene que pagar. O sea que los paga una vez y les sobra bastante plata, digamos. Esto, esto se relaciona también con los índices de endeudamiento, porque no solamente es el nivel de endeudamiento que tiene la empresa, sino la capacidad que tiene la empresa para pagar el costo de ese endeudamiento, que vendría a ser lo que trata de medir este índice. ¿Se entiende? De nuevo, ustedes van a tener que buscar en el balance, porque en el estado de resultados le va a decir
seguramente va a aparecer algo así como resultado financiero, les va a decir. Y esa línea del estado de resultados, ahí va a estar resumido todos los ingresos y los gastos financieros. Que la empresa puede tener ingresos financieros, por ejemplo, porque tiene la plata colocada en un plazo fijo, o invertir en un fondo común de inversión, o compró bonos y entonces percibe un interés por esos bonos. O también puede haber otros gastos financieros, como pueden ser, por ejemplo, diferencias de cambio, que puede ser positiva o negativa por la tenencia de moneda extranjera, o también puede estar incluido dentro de ese rubro de resultados, estado de resultados, puede estar incluido el resultado por exposición a la inflación. Que es un resultado que también la empresa lo puede incluir ahí en ese rubro. Ustedes lo que van a tener que hacer es ir a buscar la nota, para calcular este índice, la nota de resultados financieros, y van a tener que ver a ver cómo está compuesto ese rubro de resultados financieros y ver cuáles son los intereses que se vengaron en ese periodo y que, bueno, son los que tiene que afrontar la empresa. Los intereses, como dice, y el gasto total de intereses. Eso para poder calcular el índice. ¿Está claro? ¿Lo entendieron al índice de cobertura? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguimos adelante? No se me escucha, ¿no? ¿Se me escucha? Ahora sí. No, a ver, el índice de cobertura, a mí me gusta a veces, para terminar de entenderlo e interpretarlo, compararlo con decir un poco que es como la liquidez de la parte financiera, si se quiere. Es decir, por ejemplo, la cobertura, en donde yo estoy dividiendo la utilidad antes de intereses e impuestos, ¿no? Es la utilidad operativa, ¿verdad? Dividido el gasto en intereses que tiene la empresa. Si estos dos valores son iguales, por ejemplo, tengo la misma utilidad operativa, el mismo valor que los intereses, me va a dar 1 la división. Con lo cual me está indicando que si tuviera que pagar mis intereses hoy con mi ganancia operativa, es decir, con la ganancia que proviene de mi actividad principal, tengo que pagar los intereses, los puedo pagar con lo justo. ¿Sí? Pero no estaría ganando nada ahí. ¿Cómo? No estaría ganando nada. Puede ser que sí, puede ser que no. En realidad estaría ganando operativamente de mi actividad principal, pero tengo que utilizarlo para pagar mis intereses. Por eso no te quedaría nada si vos quisieras sacar plata para vos. No, la ganancia neta debería no ser tan buena en ese caso, claro. Sí tendría un buen resultado de mi actividad, pero tendría un problema ahí que no me lo está llevando toda mi actividad financiera. Tal vez no necesariamente, porque por ahí la empresa puede tener resultados financieros positivos también. Puede tener plata colocada en inversiones. No lo sabemos cuál es después el resultado antes de impuestos, suponete. Sí, pero por ejemplo, de lo que es de su operatoria habitual, no tendría ganancia, ¿o sí? No, eso no. Los intereses le llevarían todo el beneficio que genera el giro habitual del negocio. Eso sí. estaba pensando, sí. Y puede tener ganancias, pero de otras cosas. Exacto, de otros resultados financieros. De otras actividades financieras no relacionadas con el giro habitual del negocio. Con la operatoria, sí. Entonces, a mí me gusta compararlo con la liquidez y decir, bueno, si es igual a 1, me está mostrando eso. Si es mayor a 1, me está mostrando que con mi utilidad operativa puedo tranquilamente pagar mis intereses. Si este ratio me da, no sé, 2, 2,5, 3, me está indicando que con mi actividad principal y el resultado operativo que genera, puedo tranquilamente pagar los intereses que genera mi actividad financiera. Acá se relacionan un poco las dos partes que yo les hablaba al principio, que tenemos que saber diferenciar, mi actividad principal y ese resultado operativo, y los resultados que vienen de la actividad financiera o la actividad que no tiene que ver con la actividad principal de la empresa. Acá se juntan un poco en este ratio, en este índice, ¿no? Y te decía, Mario, algo les dijiste, pero acá tienen que salir a buscar otros datos que no me los da el balance, los estados tan claramente. La utilidad operativa sí, la tengo en el estado de resultado ahí clarita, pero el gasto en intereses tengo que ir a buscar dentro de los resultados financieros cuáles son los intereses gastados, intereses cedidos, intereses perdidos. Y para el otro ratio, no sé si todavía, si no llegaste, Mario, o sí.
No, todavía no. Ese no llegamos. Ok, vamos ahí. Y el otro ratio, que es el de cobertura de gastos fijos, el numerador es igual, es la ganancia o la utilidad operativa antes de intereses e impuestos. Y en el denominador, ustedes lo que van a tener que poner son los gastos fijos. Ahora, con lo que se van a encontrar ustedes es que en el estado de resultados no les va a aparecer un rubro que diga gastos fijos. Los gastos fijos están distribuidos en el costo de ventas, en los gastos de administración y en los gastos de comercialización. Acá entra en juego lo que Matías le decía del cuadro de gastos. Ustedes van a tener que ir al cuadro de gastos a ver cómo se componen, por ejemplo, los gastos de producción. Que los gastos de producción forman parte del costo de ventas. Porque, por ejemplo, en los gastos de producción yo voy a tener gastos que son propiamente si la empresa está produciendo, pero que si no producirían, no estarían. Y hay otros que, por el contrario, son fijos. Que Ahí- produzca o no ahí- produzca, van a Ahí está ser la iguales. diferencia entre fijos y variables. Ujú. Perfecto, tal cual. Los gastos fijos son aquellos que son independientes del volumen de venta de la empresa. Aunque la empresa no produzca y no venda nada, igualmente va a incurrir en esos gastos. Los variables son aquellos que dependen del volumen de ventas. Mientras la empresa más produzca y más venda, esos gastos van a aumentar más. Y si la empresa no vende nada, no produce y no vende nada, no va a tener tipo de gastos variables. Ustedes lo que van a tener que hacer es ir a buscar al cuadro de gastos, que van a ver que van a tener columnas en el cuadro de gastos, una que va a ser de gasto de producción, otra de gasto de comercialización y otra de gasto de administración, y van a tener que ustedes hacer un análisis para discriminar aquellos gastos fijos de los que sean variables. Ahí Esa van a tener que discriminación, aplicar... ¿cómo la hacemos? Sí, Porque yo me acuerdo que cuando lo estudiaba, a nosotros nos decía que bueno, un 40% correspondía a... ¿Y eso nos lo va a decir? claro. No, eso, no. No se los va a decir ustedes. ¿Y cómo lo sacamos? Esa es una parte de la complejidad. Esa es un poco la complejidad que tiene esta materia, y era lo que le decíamos la semana pasada con Matías. Acá no tienen una consigna claramente definida, como cuando hacían ustedes los prácticos en las materias anteriores. Pero ustedes se encuentran con un balance real de una empresa y no les va a declarar a la empresa qué es variable y qué es Sí, fijo. pero es muy Obviamente que la difícil empresa nosotros que podamos es saber información qué interior, parte es fija. es información interna, sí. Que es muy difícil saber qué parte Es es información. fija. ¿Cómo vamos a saber eso? Y No, Bueno, no se me ocurre de dónde ahí vamos, ahí pensarlo. vamos. tranquilo, Ahí tranquilo. vamos. Ustedes tienen herramientas para poder presumir cuáles gastos son fijos y cuáles son variables, o en su defecto, en qué proporción son fijos o variables. Por ejemplo, yo te hago una pregunta, Soledad. La comisión a un vendedor, ¿qué te parece que es un gasto fijo o variable? Variable. Variable. Las comisiones por venta son gasto variable. Más allá que la empresa no lo aclare en el balance. Ahora, te hago otra. Vos decís que lo vayamos clasificando de ese modo, pero por ejemplo, un gasto de electricidad. El gasto de electricidad, la empresa funcione o no, lo voy a tener. Si produce más, probablemente. Sole, ¿me escuchás, Sole? No sé. ¿Me escuchás? Sí. El gasto de electricidad, por ejemplo, supongamos, vos tenés el cuadro de gastos, tiene filas y columnas. En la fila dice el gasto, por ejemplo, gasto de electricidad. En las columnas dice, te dice la porción que corresponde a comercial, la porción que corresponde a administración y la porción que corresponde a operativo. Si está explicado Entonces, así, sí. vas a poder suponer que ese gasto de electricidad, la porción que corresponde a comercial será variable. La porción que corresponde a administración probablemente sea fijo. Sí. Entonces Sí. no lo vamos a calcular exacto, porque para eso tendríamos que estar dentro de la empresa, pero sí lo vamos a poder calcular aproximado. Y la parte que se dedica a producción la sacaría. Claro, porque ya está dentro del costo. Sí. Exacto. Lo vamos a poder calcular aproximado. Tal vez no exacto, porque te digo, tendríamos que estar dentro de la empresa. ¿Se entiende ahora? Sí. Igualmente lo vamos a ver, el martes que viene lo van a llevar. Algún grupo no lo pudo hacer o tiene dudas, nos vamos a sentar a mirar el cuadro de gastos con ustedes y ayudarlos. ¿Sí? Pero lo tienen que intentar.
Para que podamos ir a revisarlo, tienen que haber intentado hacerlo y tienen que llevar algo hecho, algo intentado, por lo menos. No les pido que esté bien, pero sí que esté intentado y que le hayan dedicado un tiempo, un análisis, una energía. Si llevan algo para que nosotros les digamos directamente cómo hacerlo y qué hacer y qué poner, no es la idea. La idea es que hayan hecho un esfuerzo, un intento, una energía de entenderlo, de tratar de juntarse, de consultarlo, o buscaron en un libro cómo se hace y no entendieron. En ese caso sí vamos a poder guiarlo. ¿Sí? ¿Avanzo, Mario? Sí, sí. ¿Y qué nos queda? ¿Querés que vayamos a los a los de rentabilidad? a los de rentabilidad? Y Y después... después esto último lo dejamos para la semana que viene. Claro, exacto. Vamos a la rentabilidad, que es más importante. Es más, sí, sí. Bueno, y acá están los de rentabilidad, que como bien está discriminado ahí arriba, los podemos dividir en dos grupos a los índices de rentabilidad. Hay un grupo que se calcula sobre las ventas. Esos serían los márgenes. Ustedes van a ver ahí que dice margen bruto, margen neto. Le faltaría ahí uno que sería el margen operativo, que yo se lo agregaría. Y después, por el otro lado, están los índices de rentabilidad, podríamos llamarlo propiamente dicha, o aquellos que miden la rentabilidad de acuerdo a la inversión. Los márgenes de rentabilidad van a ver que lo que hacen es tomar una de las utilidades que están en el estado de resultados, la utilidad bruta, la utilidad neta o la utilidad operativa, y a esa utilidad la van a dividir por el total de ventas. Fíjense que el margen bruto es utilidad bruta sobre ventas. Margen neto, utilidad neta sobre ventas, y yo agregaría ahí el margen operativo, que sería utilidad operativa o utilidad antes de intereses e impuestos sobre ventas. Y eso básicamente lo que nos dicen es hasta ese momento en el estado de resultados, hasta ese lugar del estado de resultados, cuál estaría siendo la ganancia para la empresa hasta ese momento. O sea, la utilidad, el margen bruto nos dice qué utilidad le queda a la empresa después de haber cubierto el costo de compras. El margen operativo lo que nos dice es cuál es la utilidad o la ganancia que le queda a la empresa, al accionista, después de haber cubierto todos los costos y gastos relacionados con el giro habitual del negocio. Y el margen neto lo que nos dice es la utilidad final que le queda al accionista después de haber cubierto todos los costos y gastos, ya sean operativos relacionados con el giro habitual o sean de tipo financiero. O impositivo, porque ya habiendo cubierto incluso el impuesto a las ganancias, que vendría a ser la última línea en el estado de resultados antes del resultado final o neto. Esos serían los márgenes. La de margen operativo sería el resultado operativo o la utilidad operativa o utilidad antes de intereses e impuestos, depende cómo la denomine la empresa en el balance, en el estado de resultados, sobre ventas. Siempre son sobreventas. Los precios son sobreventas. Esos son los márgenes. Y después, por el otro lado, están estos índices que miden la rentabilidad en función de la inversión. Fíjense que ahí tienen tres tipos de rentabilidad. Tienen el rendimiento de la inversión, la rentabilidad operativa y la rentabilidad neta. Y fíjense que estos los que relacionan son una variable del estado de resultados, una utilidad, que puede ser la neta o la operativa del estado de resultados, con otro valor que es del estado de situación patrimonial, que puede ser el activo o el patrimonio neto. Fíjense el primero, el rendimiento o la rentabilidad de la inversión. La cuenta es utilidad neta sobre activo total. Y eso lo que nos dice es cuán eficiente es la empresa al utilizar sus activos. ¿Se entiende? La empresa, porque el activo total sería todo lo que la empresa tiene invertido, toda la inversión total que tiene la empresa. Ya sea que esté financiada con aporte de los socios o con deuda. Toda esa inversión que hace la empresa, ¿cuánto me está generando de utilidad? ¿Qué ganancia le está dejando al accionista, al propietario de la empresa?
Eso mide el rendimiento de la inversión. El último ratio que está ahí, la rentabilidad neta, que es utilidad neta sobre patrimonio neto, lo que nos mide es no el rendimiento de todos los activos que tiene la empresa, sino el rendimiento que tienen los activos que son del accionista. Por eso está sobre patrimonio neto. ¿Podés repetir esa No última? tengo en por cuenta la favor? deuda. Los activos que son propios de la empresa. Propios de la empresa, claro. ¿Ustedes se acuerdan? Aquellos que están respaldados por aportes de los propietarios o por resultados o por ganancias acumuladas. La empresa, Ustedes vieron que cómo se compone. la empresa Sí. funciona a través de sus activos, ¿no? Su mercadería, su maquinaria, sus fábricas. Esos activos pueden ser propios o provenir de la deuda. Hay una parte de los activos que son propios, lo cual vendría a ser el capital o patrimonio neto. Ese último ratio, el de rentabilidad neta, viene a indicarnos el rendimiento de los activos propios, de la parte de los activos que son propios, es decir, del patrimonio neto. Por eso es la utilidad neta sobre el patrimonio neto. Me está diciendo, ¿qué interpretación hago? Por cada peso de activo propio que tengo, por cada peso de patrimonio neto que tengo, ¿cuánto gano? ¿En cuánto lo convierto? ¿Cuánto de ese activo propio lo convierto en utilidad neta? ¿Qué capacidad tiene la empresa de convertir en utilidad cada peso invertido por accionistas o propietarios? Claro. Eso básicamente es lo que mide ese ratio. ¿Está bien? ¿Se entiende ahí, Sole? Sí. O sea que está financiado con deuda propia. Y No, no es deuda propia en realidad. Es capital. Es capital propio. Sí, está bien. Y lo que me dice ese último ratio me está diciendo, por cada peso de capital propio, Por cada peso de capital propio, sí. en cuánto qué capacidad tiene la empresa de convertirlo en ganancia. Sí. ¿Sí? Pero esto siempre va a dar menor a 0 o mayor. ¿Cómo menor a 0? No. No, menor a 0 no. Salvo que tenga pérdida la empresa. En ese caso sería negativo. Claro, menor a 0 salvo que tenga pérdida. Pero ahí estamos Pero diciendo. suponete, Soledad, imagínate que Sí. suponete que 0,5. ese índice, el último, por ejemplo. ¿Cómo? Claro, ponele que te dé 0,20. Sí. Bueno, eso quiere decir que por cada peso que tienen los accionistas invertidos en la empresa, Sí. la empresa está ganando 20 centavos. Ah, no, tendría que ser mayor. Está bien. Claro, tendría que ser mayor a 0. Si fuera menor a 0, quiere decir que la empresa está perdiendo, que el resultado, que la utilidad neta es negativa. Este es un ratio que los accionistas deben mirar con mucha atención. Porque indica básicamente cuánto ganan por cada peso que invierten. Yo como accionista, por ejemplo, me dicen, la rentabilidad neta de New Sun es 0,5. Y digo, bueno, yo me estoy planteando invertir o no en New Sun. Y digo, bueno, entonces por cada peso que yo invierta, probablemente gane 50 centavos. Si invierto 100 pesos en New Sun, a fin de año voy a ganar 50 pesos. Sería algo así. Y bueno, pero está bien entonces lo que yo dije. Yo recién dije que tenía que ser menor a 1, mayor que 0, pero menor que 1. Menor a 0 habías dicho. Ah, no, me traicionó, pero estaba pensando, tiene que ser mayor a 0, pero menor a 1. O puede ser mayor también a 1. Mayor a 1 también puede ser. Sería una ganancia extraordinaria. Pero sería muy difícil que dé mayor a 1. Sí. Sería muy difícil que dé mayor a 1. Podría dar, pero... Porque para que dé mayor a 1 tendría que ser que la utilidad del ejercicio de lo que me está dando es mucho mayor a lo que yo puse una vez. Al patrimonio. Claro, Sí. Para que dé mayor a 1 tendría que ser mucho mayor la utilidad neta que todo el patrimonio neto de la empresa. Sí. Sería una locura. Sería raro. Sí. Sería una locura.
No, supongo que, no sé, empresa como Google, Tendría que darse. Sí, por eso, una cosa así. empresa como Mercado Libre, tal vez Tendría que ser una cosa así. Pasanos el dato que compramos acciones. Y claro, Mercado Libre. Yo compraría acciones de Mercado Libre, por ejemplo. Ok. ¿Qué más tenemos, Mario? Bueno, y después, el que nos quedaba era la rentabilidad operativa, para terminar y cerrar los de utilidad, que ese es parecido al primero, a la rentabilidad de la inversión, pero acá en lugar de tener en cuenta la utilidad final, la utilidad neta, se tiene en cuenta la utilidad operativa, o sea, la utilidad antes de intereses e impuestos. Este ratio es más, lo que tiene más en cuenta es la eficiencia en cuanto al giro habitual del negocio. O sea, si ese resultado que obtiene la empresa por el giro habitual del negocio, mejor dicho, cuán eficiente es la empresa al utilizar sus activos para generar ganancia, ese resultado positivo del giro habitual del negocio. Eso vendría a ser más o menos lo que quiere decir ese índice. Es parecido al de la rentabilidad de la inversión, pero en lugar de tener en cuenta la utilidad neta final, tiene en cuenta la utilidad operativa. Y sí, porque el otro está teniendo en cuenta ya lo que es los intereses, que es algo que ya básicamente depende y no depende de vos, el tema de los intereses. De los No impuestos. depende del giro total del negocio. De los impuestos. Depende de una cuestión de. Claro, depende de una cuestión de cómo decide la empresa financiarse. Por ahí depende de una cuestión más financiera, o como decís vos, de una cuestión positiva, de legislación de tipo impositivo. Pero no tiene que ver con el tema, con el giro habitual del negocio. Sí. Solamente. Tiene que ver exclusivamente con el giro habitual del negocio. A eso quiero llegar. Tiene que ver con toda la operación de la empresa, o sea, tenga que ver a la parte puramente operativa y también a la parte financiera e impositiva. En cambio el otro, el de rentabilidad operativa, tiene solo en cuenta lo que vendría a ser la parte operativa del negocio. La utilidad hasta cubrir los costos operativos. Bueno, ¿Está claro? ¿está claro ahí los márgenes de rentabilidad? ¿Alguna duda de eso? Los índices de rentabilidad, perdón. No, se entendió bien con los ejemplos, genial. Nos van a quedar sin ver estos índices que son las razones de actividad, que igualmente lo van a poder calcular porque lo voy a subir en la filmina y lo van a encontrar en el capítulo de este libro de Van Horn. Así que lo van a calcular, lo van a poder calcular. Igualmente lo veremos el martes que viene. Si cualquier duda o cualquier cosa que no les haya salido, nos vamos a sentar a revisarlo. Pero básicamente, lo que tienen que hacer como actividad para el martes, después lo vamos a subir igual cuál es la actividad y demás, y también el PowerPoint. El análisis de tendencia y de estructura completo y el cálculo tal vez de los principales índices. No digo de todos, pero de liquidez, por lo menos el de la liquidez corriente, alguno de endeudamiento, alguno de rentabilidad. Es decir, que hayan calculado por lo menos 3 o 4 índices principales y obviamente el análisis de tendencia y estructura completo. No les pido que lo hayan entendido o que hayan sacado muchas conclusiones, pero que esté completo ese Excel con el análisis de tendencia y estructura, con sus porcentajes. Que tenga algo mal, no importa, lo vamos a corregir, pero que esté hecho. ¿Sí? Y el cálculo de algunos índices. Para que podamos sentarnos a revisar eso y con cada grupo ver qué duda tiene cada uno. ¿Sí? Alguien me levantaba la mano ahí. Y perdón que agrego esto último. Pónganse de acuerdo entre ustedes. Horario para cada grupo. Un grupo que vaya a las 19,
otro grupo a las 19:30 o 19:45 si quieren, y otro grupo a las 20:10, más o menos en ese orden, para que no estén ahí esperando. Entonces nos sentamos, vamos a revisar con un grupo primero, con otro grupo después y con otro grupo después. O mejor sería... Podría ser por el número de grupo, ¿verdad? Perdón, Mario, me corrijo. Podemos hacer más rápido si quieren. A las 19 que vayan 2 grupos. Y entonces Mario se ocupa de uno y yo me ocupo de otro. Y a las 20 o 19:50 por ahí que esté el otro grupo y lo vemos los dos. ¿Está bien? ¿Les parece bien así? O sea, grupo 1 y 2 a las 7, profe. Claro, se ponen de acuerdo ustedes, por ahí si no les conviene y al otro grupo le conviene más ir a las 7, no tengo ningún problema. Que vayan 2 grupos a las 7 y el otro grupo cerca de las 8. ¿Les parece? Sí, profe, no hay drama. Ok, después arreglan ustedes en el grupo de WhatsApp. ¿Te parece, Mario, ahí? Sí, dale. Igual después queda explicar este tema de las razones de actividad. Sí, no hay problema. Pero igualmente, de última, lo vemos con cada uno de los grupos. Cuando vayan, y si lo hayan intentado hacer solos, y lo revisamos. Y lo se lo explicamos. No hay problema. Listo. Lo importante es esto. Análisis de tendencia de estructura completo. No lo lleven sin hacer. Si no hicieron eso, ni vayan directamente el martes. Tendencia, estructura y algunos ratios calculados. A partir de ahí corregimos y para el otro martes hacen todo completo y le vamos a explicar, es decir, vamos a tener que empezar a aproximar conclusiones de lo que vayan viendo. Pero como mínimo eso para el martes. ¿Está bien? Sí. Bueno. Sí, sí. Bueno, ¿nos vamos a comer? Chao, gracias. Chao, gracias. Nos vemos el martes. Presencial el martes, ¿eh? Gracias. Presencial. Chao. Chao, chao.